Bien, el primero que va a intervenir es Lucas Antonio Díez Martínez, CEO de Avamed Synergy, que seguramente sea una empresa que os suene, porque están aquí en Alicante, llevan ya varios años colaborando con el grado de Ingeniería Biomédica y bueno, pues ellos, aparte de biomodelos, también hacen más cosas que ahora explicará. Y bueno, creo que es súper interesante la aportación que pueden hacer a esta jornada. Nada, yo sin más voy a darle la palabra a Lucas y nada, agradecerle que haya venido y que asista a la jornada. Muchas gracias, Javier. ¿Esto funciona bien? Sí, funciona. ¿Sí? Bien. ¿Se me oye? Sí, vale. Pasar o con esto o con el teclado también. Vale, gracias. Muy amable. Bueno, buenos días a todos. Yo he preparado una presentación que creo que es interesante, con la puesta en valor y la trascendencia que puede tener un biomodelo, bien sea de alta complejidad o sea sencillo, no con fines de reconstrucción, sino con fines de analítica y de toma de decisión previa ante una cirugía oncológica, ¿no?, que puede ser realmente compleja de abordar y con mucho impacto o consecuencias en el paciente en función de las decisiones que se puedan tomar, ¿no?, o bien intraquirúrgicamente o bien previamente. Y luego otro ejemplo de cómo diseñar un biomodelo hipotéticamente funcional y específico para dar solución en la realidad, pues a una problemática que hasta la fecha, pues la solución que suele tener es una limitación del movimiento de la muñeca, por tanto una limitación en el ámbito laboral de la persona que padece la patología, y lo que se busca es utilizar los biomodelos para poder proyectar una prótesis definitiva que mejore la patología del paciente y que pueda ir más allá de las limitaciones que actualmente la técnica quirúrgica está impactando sobre el paciente, ¿vale? A mí me gustaría que fuera interactivo, o sea, que en cualquier momento, si alguien tiene alguna duda o una pregunta que hacer, que por supuesto, sin ningún inconveniente, que la puede hacer. Vale, como os he dicho, el punto de partida es el siguiente. Hoy en día en España, en la sanidad pública, se gestionan más de 2,5 millones de operaciones quirúrgicas que requieren ingreso hospitalario. Estos son datos tomados recientemente, desde el año pasado. Y la cirugía compleja, la cirugía que entendemos como compleja, es la que tiene previamente un diagnóstico de alta complejidad, está presente y además es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, que son las primeras que están ocasionando una tasa de mortalidad en la población, no solamente española, sino a nivel mundial. Y precisamente en esas cirugías, las complicaciones que surgen sobre esa cirugía pueden ser evitables. Mejorando la toma de decisión previa. Y en este caso, los biomodelos, o modelos de alta complejidad o modelos sencillos, que han surgido de un tiempo hacia atrás, y la verdad es que con una tecnología de impresión que permite habilitar, según el material, pues una toma de decisiones según qué fase de programación de la cirugía, están ayudando y aportando bastante, como sabréis, a que esa toma de decisión previa evite precisamente que se eviten esas complicaciones, ¿no?, que pueden ser realmente importantes. Veréis, cuando un cirujano o un equipo multidisciplinar se enfrenta a una imagen como esta, es una imagen donde cuesta, en principio, no identificar las estructuras anatómicas, que lo saben hacer perfectamente, sino esa dismorfia anatómica que hay por la presencia de un tumor, descoloca o no posiciona en situaciones no naturales aquellas estructuras que tiene infiltradas, ¿no? Entonces, eso puede limitar en principio la visibilidad o la predicción que podamos tener con una característica insuficiente. La información biplanar es limitante. Hoy en día sigue siendo una información disponible en los hospitales. Supongo que sabréis que hay una información en 3 planos a nivel de prueba diagnóstica
y suele ser una información de tipo biplanar sobre la que, apoyándose en los radiólogos, obviamente, pues se suele tomar decisiones en función de la terapéutica que tiene, en este caso, la patología del paciente, que la patología oncológica de grado o estadio mayor suele ser la cirugía, ¿no? Entonces, hay situaciones incluso en las que se pinta sobre la propia piel del paciente lo que me espero encontrar cuando haga la incisión quirúrgica. Este es el caso de esta foto que estáis viendo aquí. Y como veis en la siguiente imagen, que no le he querido poner muy grande, ¿no?, por si alguien había con especial sensibilidad a este tipo de imágenes, cuesta identificar, salvo que tengas experiencia en este tipo de cirugías, obviamente, y horas de trabajo, dónde está el tumor que está afectando al resto de estructuras y que por sintomatología el paciente entiende que efectivamente hay involucrados ciertas estructuras de interés. Tenemos que localizarla, ¿no? El modelo impreso o el modelo que puede facilitar esa planificación previa o dar otra visión mucho más exacta y más precisa, pasa primeramente por una imagen virtual, que supongo que conocéis, que es como la que veis abajo, que es la que en principio expone la zona de interés que el cirujano quiere abordar con aquellas estructuras que son especialmente relevantes para el análisis y la toma de decisión, ¿no? Con lo cual se complementa bastante bien la información previa. Además de llegar a poder dibujar sobre la piel del paciente lo que espero encontrarme, hay situaciones en las que incluso nos hacemos los propios dibujos, los propios esquemas de lo que en principio queremos planificar para abordar al paciente, e incluso con los dispositivos o las prótesis que podamos necesitar utilizar durante el proceso de reconstrucción, ¿no?, de la zona que estamos tratando. En este caso aquí podéis ver un momento de la situación en la que se planifica una prótesis para implantar, una vez hecha la resección del tumor, y podéis ver que claramente corresponde con la planificación que antes se había hecho, ¿no? La curva de aprendizaje en estos casos suele ser no sencilla, en función del estadio que pueda tener o el diagnóstico que pueda tener, en este caso una patología de sarcomas de partes blandas, pues como podéis ver, los algoritmos terapéuticos, en función de su calificación, pues pueden ser en principio pues algo más sencillos, como veis en la parte superior, o mucho más complejos con la parte inferior. Con esto quiere decir que la curva de aprendizaje, lo que tarda el clínico en poder tener una curva de aprendizaje lo suficientemente con recorrido suficiente como para poder tener experiencia en este tipo de abordaje, suele ser lenta, requiere tiempo, ¿no? Los modelos complejos están acelerando este proceso de capacitación porque están permitiendo tener una información visual y real, tridimensional, previa a lo que es la experiencia intraquirúrgica. Y, por supuesto, siguen existiendo, ahora menos, pero siempre han existido muchas o grandes dificultades, ¿no?, para extrapolar los ensayos clínicos a esa práctica habitual, ¿no? En estas imágenes podéis ver en la parte superior una imagen virtual de lo que sería el futuro modelo impreso en la parte inferior, donde se puede apreciar cómo está esta estructura arterial invadida por el tumor e incluso se puede analizar si está estenosada o no, o por el contrario, esa estructura pues puede ser resecada plenamente o candidata a reconstrucción, ¿no? En la parte inferior podéis ver el modelo que se utilizó para la toma de análisis previa, es un modelo impreso con tecnología PolyJet en resina, donde solamente se focalizó el interés precisamente en esa región. Nosotros, cuando iniciamos el camino con los biomodelos en la cirugía de cierta complejidad, efectivamente pues hicimos una prueba de concepto. Esa prueba de concepto pues fue con una serie de pacientes seleccionados expresamente por el equipo investigador y con una patología concreta, que era un sarcoma de partes blandas. Dentro de los sarcomas de partes blandas pueden haber hasta 150 o 160 tipologías distintas, pero hubo una selección con unos criterios comunes para poder considerar la necesidad de utilizar la tecnología 3D y el biomodelo para el abordaje y planificación de estas cirugías, ¿no? Quizás lo más importante de todos los parámetros que se sometieron a test, utilizamos 4 grupos
divididos en características del modelo, aplicaciones, la utilidad y la usabilidad, como veis ahí. Quizás lo más destacable es que se demuestra que se reduce en un 38% el tiempo quirúrgico. Reducimos el tiempo de cirugía. Eso, a priori, supone que hay menos tiempo de anestesia para el paciente, menos probabilidades de que puedan haber complicaciones. Por tanto, incluso puede haber menos tiempo de estancia hospitalaria posquirúrgica. Al final, el paciente es el que recibe el impacto de todos estos beneficios. Y que en un más de un 53% la morbilidad del paciente aumenta. Es decir, la tasa de supervivencia con motivo de la reducción de complicaciones va en beneficio del paciente. En este tipo de cirugías, la experiencia que el equipo clínico nos transmite es que la finalidad es evitar que haya una recidiva. Es decir, que cuando se extirpa un tumor, como un sarcoma de partes blandas, deberemos de hacer una reserción lo suficientemente garante o con garantías como para que no vuelva a reproducirse ese tumor, ¿no? Con lo cual la tasa de supervivencia del paciente, por lo menos la esperanza de vida, puede aumentar. En el caso de recidiva, como ellos comunican, o que vuelve a reproducirse, evidentemente las probabilidades de que el paciente pueda superar la enfermedad son bastante bajas, ¿no? Y en especial el interés es que la posición anatómica de la región que quieren estudiar, con un análisis visual en principio estándar, está en un 45%, y ellos estimaron que se elevaba hasta un 92% con la visión apoyada en un biomodelo. Es decir, es como tener la televisión en blanco y negro y de repente verla en color, o ver una película en HDR, ¿no?, en alta definición. Tenemos una visual mucho más concreta, más precisa, de toda aquella zona de interés que queremos abordar. Habían otras variables que se evaluaban según los grupos que os he definido, pero lo más relevante lo he puesto en esta gráfica de barras, ¿no? La reducción de morbilidad, que aumentaba en más del 50%, la reducción del tiempo quirúrgico, que todos, absolutamente todos, el equipo investigador, residentes, adjuntos, todos los que participaron, estaban de acuerdo en que se reducía considerablemente. La precisión anatómica que se podía concebir, apoyados en el modelo impreso, evidentemente era superior a la que se tenía previamente, basándose en las imágenes biplanares, y tanto su usabilidad, indicación y necesidad en el planning intraoperatorio o preoperatorio era superior a lo que en principio ellos estaban estimando como valores normales, ¿no? Los pacientes que se eligieron en este caso eran operados o fueron operados con tumor primario o locales recurrentes, como veis ahí, en la unidad de tumores de mesenquimales y sarcomas, ¿no? Y esos modelos se construyeron de acuerdo con la solicitud de los cirujanos. Es decir, son modelos expresamente realizados a su indicación y con aquellas estructuras meramente necesarias, ya que se consideraron a todos los pacientes de complejidad. Se obviaron aquellos pacientes que obviamente pues no merecían o en este caso no era apropiado el utilizar un biomodelo de alta complejidad para la toma de decisión. ¿De acuerdo? Esa selección que se hizo fue bastante rigurosa en el sentido en el que tenían que ser tumores con afectación de al menos 2 órganos o estructuras diferentes. Deberían ser apropiados para el modelo 3D y con un riesgo de afectación de diversas estructuras anatómicas críticas, ¿no?, con diámetros mayor a 15 centímetros y con una distorsión anatómica significativa. Es decir, significa que las estructuras están alteradas en su posición natural y que hay que identificar previamente qué grado de alteración o qué grado de movimiento han sufrido a la hora de acceder a esa estructura. Aquí tengo unas fotos del planning que se hizo previamente, ¿no?, con un zoom quizás de las imágenes tanto digitales, con medidas que se realizaron previamente, tanto del tumor como principalmente del tumor como de otras zonas. Y aquí incluyendo una foto de precisamente ese tumor que fue resecado en esa cirugía concretamente y sobre la que se utilizó ese biomodelo previo, ¿de acuerdo? Esta sería la primera parte de la exposición. No sé si tenéis alguna pregunta o preferís que continúe con la segunda parte.
Esto puede ser bueno o puede ser malo. Bien. La segunda parte que yo quería en principio daros a conocer es la estructura la necesidad de un modelo impreso para un patrón específico que los cirujanos o los especialistas de mano llaman SLAC o SNAC. Es comúnmente conocido como la fractura del hueso escafoides o de algún hueso de la cadena de los huesos de la mano, ¿no? Típica caída con las manos de rotura de hueso de mano o de accidente. En este caso, ellos lo reconocen como muñeca SLAC o SNAC, ¿no? En realidad es un colapso del hueso escafoides o del hueso lunar, donde se produce posteriormente una no unión de esa fractura que se produce en el hueso, como podéis ver ahí, ¿de acuerdo? Y por tanto un colapso, ¿no? Hay una disociación escafolunar, como ellos llaman si es un SLAC, o una pseudoartrosis del escafoides, que es una degeneración de ese hueso, bien inicial o bien secundaria, por diversos motivos, ¿no? Es muy común también en la artritis degenerativa que afecta a la muñeca y los signos más prominentes de este tipo de lesiones, como veis, una lesión en el ligamento escafolunar y el escafoides pues, se extiende radialmente hasta la muñeca. ¿Cómo se manifiesta este tipo de enfermedad? Pues traumatismo, lesión en el pasado, episodios de dolor mecánico, una pérdida progresiva de fuerza en la movilidad y en la fuerza de la muñeca. Y algunos pacientes pasan por hallar un proceso degenerativo avanzado donde se detecta en la radiografía y tiene una limitación de la movilidad y unos dolores tolerables que en principio no afectan a las actividades cotidianas, pero sí que puede afectar a las actividades necesarias para la actividad laboral o si eres un deportista para la actividad intensiva del deporte, ¿no? Al final lo que tenemos es una persona que tiene pues serie de dificultades para levantar objetos pesados, con un dolor agudo, que suele estar pues tomando bastantes medicamentos, calmantes, antiinflamatorios, con un debilitamiento continuo que tiene la mano afectada y que termina en una rigidez. Al final, si vemos la radiografía preoperatoria y la postoperatoria, hasta la fecha los cirujanos nos decían, yo lo que hago es pues artrodesar. Yo hago una apertura, una incisión durante la cirugía y le pongo pues unos tornillos. Y lo que hago es fijar ese hueso que está fracturado o pseudoartrótico, lo fijo a los huesos colindantes de la muñeca. Por tanto, es una opción que reduce la patología en ciertos aspectos, pero provoca otros daños en el paciente, otras consecuencias. Uno de ellos es que limita mucho la movilidad y, por otro lado, evidentemente, es que la calidad del paciente, pues en calidad de vida también, obviamente, es bastante inferior, ¿no? Y nos dijeron, ¿podríamos pensar en diseñar una prótesis que sustituyera al hueso escafoides y que además esa prótesis no estuviera fijada mediante artrodesis? Es decir, que estuviese confinada en su sitio y no fijada, para poder permitir mantener un grado de movilidad de la muñeca más que aceptable y, por supuesto, que el paciente deje de tener dolor y que pueda tener una vida laboral, pues en principio, o recuperar esa vida laboral que no tiene. Suelen ser pacientes que están con bajas laborales durante un tiempo relativamente razonable, pero totalmente limitantes para la actividad laboral. Y lo que le preguntamos fue, pues díganos, doctor, ¿qué tiene pensado? ¿Qué está pensando? Dice, pues bueno, pues lo que estoy pensando es utilizar una fijación tomando una parte del tendón del antebrazo del paciente y con una variante de una técnica que conocemos casi todos o la mayoría de los cirujanos de la mano, pues probar a ver cómo podría dar de resultado, primero, con un biomodelo impreso previamente, con esos orificios que estáis viendo que están prediseñados, dos tipos de orificios distintos, unos con un diámetro mayor, como podéis ver, que están muy bien orientados en cuanto a entrada y salida, comunicados interiormente por una tunelación, donde se haría pasar por 2 veces el tendón extraído del antebrazo del paciente, y luego con unos orificios mucho más pequeños que permitirán su sutura al tejido blando, ¿no?
y, en definitiva, conseguir esa encapsulación del implante en la posición donde estaba el antiguo hueso del paciente. En realidad lo que estamos haciendo es sustituir un hueso por otro que técnicamente se llama hueso biónico, ¿no? Porque sustituye al hueso anterior. Pues esta fue la propuesta biomecánica. Se hizo un TAC contralateral de la muñeca sana y en espejo se reconstruyó el escafoides que está dañado. ¿De acuerdo? Ahí vemos parte del diseño que se realizó en uno de los casos. Llevamos ya realizados como 6 casos, 7 casos, y todos con una tasa de éxito, la verdad es que bastante interesante. Y ambas vistas, ¿no? La vista dorsal y la vista palmar, donde podéis ver que los orificios que tienen un diámetro mayor están comunicados internamente, precisamente para utilizar esa técnica de tendinoplastia y poder confinar el implante en la posición del hueso escafoides que previamente se retira, ¿no? O bien porque está fracturado o porque está pseudoartrótico. Al final se sustituye el hueso por ese implante. Ahí tenéis una imagen, una instantánea de parte de la técnica quirúrgica, donde se toma parte del tendón. No se coge todo el tendón del antebrazo, se coge parte de ese tendón con entre 3 y 4 milímetros de espesor y con una longitud lo suficientemente, digamos, interesante como para que se pueda girar en 360 grados con una doble lazada el implante dentro del hueso del escafoides, ¿no? En estas 2 fotos que tenéis aquí veis cómo las perforaciones están perfectamente diseñadas para que puedan tener una orientación indicada para que la técnica tenga éxito. Es decir, se trata de que también esta prótesis pueda perfeccionar, habilitar o mejorar, en todo caso, y no dificultar la técnica que fue ideada por el cirujano. Aquí veis un vídeo donde la propuesta de prótesis, es decir, el modelo impreso en PLA de grado médico, se ha situado dentro del hueco que deja el hueso escafoides, que se ha extraído previamente, y sin todavía ser confinado y sujetado con la técnica de tendinoplastia, no sale de su sitio. Es decir, está perfectamente ubicado y participa en el movimiento que está forzando el cirujano sin perder su posición en todo momento. Con lo cual el diseño anatómico es perfecto. O sea, estamos reproduciendo anatómicamente el escafoides del paciente. Y con tal precisión y perfección de que ni siquiera todavía ha sido confinado con la técnica de tendinoplastia, que se mantiene en su posición. ¿De acuerdo? En el acto quirúrgico, en el procedimiento de reconstrucción, se proporciona obviamente este B-modelo, debidamente esterilizado, en varias unidades, porque siempre puede haber algún accidente y se puede necesitar más de uno. Y parte obviamente del proceso, la técnica, es comprobar efectivamente que ese hueso escafoides que se va a implantar pues cumple su cometido y que no va a sufrir pues un desplazamiento inesperado cuando la mano se mueva con movimientos naturales, ¿no? Estas serían unas fotos más detalladas de parte de la técnica que se realiza con la tendinoplastia, la extracción del tendón de la extensión de la mano. En esta foto de la derecha, la que podéis ver en la parte superior derecha, se aprecia más claramente cómo ya el tendón ha sido pasado por los orificios internos del implante y ya están preparadas las suturas para su fijación al tejido blando, ¿no? Y la parte inferior prácticamente es una instantánea de cómo el implante queda preparado antes de su confinamiento. Y estas son las 2 fotos finish que incluimos, donde podéis apreciar el rayo continuo que se hizo después de la cirugía una vez implantado, tanto en el movimiento lateral de la muñeca como en el movimiento translacional, y se observa que el implante de hueso escafoides, creo que efectivamente, pues se comporta como se espera, como se estaba esperando, ¿no? Como si lo haría el hueso escafoides.
sin la posibilidad de haber poder diseñado este tipo de biomodelo previo y su estudio y su diseño, no hubiese sido posible el poder al final decidir de qué material, que en este caso ha sido titanio, obviamente, poder sustituir el hueso escafoides del paciente, ¿no? He de decir que los 6 pacientes que han sido operados se han reincorporado a su vida laboral y de momento la tasa de éxito, pues evidentemente es muy alta, ¿no? Son 6 de 6 y la tasa de éxito es formidable. También es cierto que hay que tener en cuenta la indicación de, en este caso, el traumatólogo, tiene que ser acertada, ¿no? Porque tiene que haber un periodo ventana en el cual la indicación de este tipo de soluciones pueda ser lo suficientemente atractiva como para pensar que puede haber una tasa de éxito como la que esperamos. Es decir, en una determinada fase de la degeneración, de la articulación de la muñeca del paciente, posiblemente es cuando sea idóneo aplicar esta técnica, y si no se hace, la tasa de éxito que buscamos pues no será la que nosotros podemos esperar. Por tanto, qué duda cabe que la decisión de la indicación es fundamental por el juicio que tiene el traumatólogo en este caso de poder ofrecer al paciente esta solución, pero quiero que veáis que la solución es viable y proporciona un resultado con estas garantías precisamente porque la impresión 3D y la concepción sobre un modelo impreso previamente permite el poder idear una técnica que está revolucionando un problema que hasta la fecha lo único que hacía era efectivamente pues, permitir al paciente tener una vida, pero bastante más limitante y con mucho menos dolor. Pero esto está dando otra versión, otra luz, digamos, otro camino a los pacientes que padecen este tipo de problemas.